12 de mayo de 2017. Son poco más de las 10 de la mañana en Europa cuando algo extraño comienza a ocurrir. En un hospital, un médico intenta abrir el historial de un paciente y la pantalla se queda congelada. A cientos de kilómetros, una fábrica deja de producir sin explicación. En otra ciudad, miles de ordenadores muestran de repente el mismo mensaje: los archivos han desaparecido y alguien exige dinero para recuperarlos. Al principio parece un fallo aislado, después, una coincidencia, pero en menos de una hora queda claro que el problema no pertenece a una sola empresa ni a un solo país. Es un ataque global. Internet no deja de funcionar, pero el mundo conectado empieza a tambalearse. Durante unas horas, millones de personas sienten que la tecnología en la que confían cada día puede volverse en su contra. Y lo más inquietante es que nadie sabe cómo detenerlo. Hoy vamos a revivir la historia del día en que un pequeño fragmento de código sembró el caos en todo el planeta. Una historia de espionaje, errores, hackers, gobiernos y un héroe inesperado que cambió el destino de millones de ordenadores con un simple clic. Porque sí, aunque parezca el argumento de una película de Hollywood, ocurrió de verdad. Para entender lo que pasó aquel día, tenemos que retroceder unos años. En 2017, el mundo ya dependía completamente de Internet. Bancos, hospitales, aeropuertos, empresas, fábricas, universidades. Prácticamente todo funcionaba gracias a redes conectadas entre sí. La comodidad era enorme, pero también existía un problema gigantesco. Muchos ordenadores seguían utilizando versiones antiguas de Windows que llevaban años sin actualizarse. Era como dejar la puerta principal de casa abierta porque nunca había pasado nada. Hasta que pasó. Lo más sorprendente es que la herramienta utilizada para provocar el caos ni siquiera había sido creada por un grupo de ciberdelincuentes. Su origen estaba mucho más arriba. Durante años, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, más conocida como la NSA, había desarrollado herramientas secretas para infiltrarse en ordenadores de otros países. Su misión era obtener información, vigilar amenazas y realizar operaciones de inteligencia. Una de esas herramientas aprovechaba un fallo oculto en Windows. Era extremadamente poderosa. Con ella era posible entrar en un ordenador sin que el usuario hiciera prácticamente nada. Mientras permaneciera en manos de la agencia, el riesgo parecía controlado. Pero los secretos tecnológicos tienen la mala costumbre de dejar de ser secretos. En abril de 2017, apenas un mes antes del desastre, un misterioso grupo llamado Shadow Brokers publicó en Internet una enorme cantidad de herramientas robadas a la NSA. Entre ellas estaba precisamente esa vulnerabilidad. Era como si alguien hubiera dejado las llaves maestras de miles de edificios en medio de una plaza llena de desconocidos. Microsoft reaccionó rápidamente lanzando una actualización de seguridad. El problema era que millones de equipos nunca la instalaron. Algunas empresas temían que una actualización interrumpiera su trabajo. Otras utilizaban programas tan antiguos que actualizar el sistema significaba reemplazar equipos completos. Y muchas, simplemente, lo fueron dejando para otro día. Ese, ya lo haremos mañana, terminó convirtiéndose en uno de los errores más caros de la historia de la informática. Entonces llegó el viernes 12 de mayo, y alguien decidió aprovechar aquella puerta abierta. Nació WannaCry. Su nombre podría traducirse como «quiero llorar», y, viendo lo que ocurrió después, era un nombre sorprendentemente acertado. WannaCry era un ransomware, un tipo de malware diseñado para secuestrar archivos. Una vez dentro del ordenador, comenzaba a cifrar documentos, fotografías, bases de datos y prácticamente todo lo que encontraba. En cuestión de minutos, el usuario perdía el acceso a toda su información. Después aparecía un mensaje en la pantalla. Los archivos habían sido bloqueados. Si querías recuperarlos, debías pagar un rescate en bitcoins antes de que el tiempo se agotara. Era un chantaje digital. Pero lo realmente aterrador no era eso. Lo verdaderamente peligroso era la velocidad. A diferencia de otros virus de la época, WannaCry no esperaba a que alguien abriera un archivo sospechoso o pulsara un enlace extraño. Podía saltar automáticamente de un ordenador a otro dentro de la misma red. Era como una chispa cayendo sobre un bosque completamente seco. Cada equipo infectado se convertía inmediatamente en un nuevo foco de contagio. Y el incendio acababa de empezar.
En las siguientes horas, el mundo entero descubriría que un virus informático podía viajar más rápido que cualquier avión, cruzar fronteras sin pasaporte y poner de rodillas a algunas de las organizaciones más importantes del planeta. Pero eso, solo era el principio. Las primeras víctimas fueron apareciendo una detrás de otra. En Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud, conocido como NHS, sufrió uno de los mayores golpes de su historia. Decenas de hospitales perdieron el acceso a historiales médicos, pruebas diagnósticas y sistemas de gestión. Miles de citas fueron canceladas. Ambulancias tuvieron que ser desviadas a otros centros. Algunos médicos volvieron a utilizar papel y bolígrafo, como si hubieran viajado 30 años atrás en el tiempo. Y cuando un hospital moderno tiene que volver al papel, sabes que las cosas no van precisamente bien. Mientras tanto, en España, la empresa Telefónica detectó que cientos de sus equipos estaban siendo infectados. Los empleados recibieron una orden tan simple como inquietante: apagar inmediatamente los ordenadores y desconectarlos de la red. No era una prueba, no era un simulacro, era una carrera contrarreloj para impedir que el virus siguiera extendiéndose. En cuestión de horas, WannaCry ya había alcanzado más de 150 países. Gigantes como Renault, Nissan, FedEx, Deutsche Bahn y muchas otras compañías comenzaron a sufrir interrupciones. Fábricas detenidas, trenes con problemas operativos, empresas paralizadas. Todo por culpa de un programa que apenas ocupaba unos pocos megabytes. La imagen era casi irónica. Las máquinas más avanzadas del planeta habían sido derrotadas por un archivo más pequeño que muchas fotografías hechas con un móvil. Los atacantes exigían un rescate de entre $300 y $600 en bitcoins. A simple vista parecía una cantidad pequeña, pero multiplicada por cientos de miles de víctimas podía convertirse en una fortuna. Sin embargo, había un problema para los propios delincuentes. El ataque estaba creciendo tan rápido que ni siquiera ellos parecían controlar lo que estaba ocurriendo. Y entonces apareció un héroe completamente inesperado. No llevaba uniforme, no trabajaba para un gobierno, ni era el protagonista de una superproducción de Hollywood. Era un joven investigador británico de ciberseguridad conocido en Internet como MalwareTech. Mientras millones de personas intentaban comprender el ataque, él analizaba el código de WannaCry línea por línea. Fue entonces cuando encontró algo muy extraño. El virus intentaba conectarse a un dominio de Internet con un nombre completamente aleatorio. Lo curioso era que ese dominio no existía. Por simple intuición, decidió comprarlo. Costaba apenas unos $, y lo hizo casi por curiosidad. Lo que ocurrió después dejó sin palabras a todo el mundo. En cuanto el dominio estuvo activo, el virus empezó a detenerse. Sin saberlo, aquel joven acababa de activar un mecanismo oculto dentro del propio malware. Era el llamado Kill Switch, un interruptor de emergencia que detenía la propagación de aquella versión del ataque. En cuestión de horas, el crecimiento de WannaCry comenzó a frenarse. No eliminó las infecciones ya existentes, pero evitó que el desastre fuera muchísimo mayor. Es difícil imaginar cuántos millones de ordenadores pudieron salvarse gracias a una decisión que costó menos que una pizza. A veces, la historia cambia por un ejército, y otras veces, cambia por una tarjeta de crédito y un dominio de Internet. Con el paso de los días, los investigadores comenzaron a reconstruir todo lo sucedido. El ataque había aprovechado una vulnerabilidad conocida como Eternal Blue, desarrollada originalmente por la NSA y filtrada semanas antes por Shadow Brokers. Paradójicamente, una herramienta creada para el espionaje terminó siendo utilizada contra hospitales, empresas y ciudadanos de todo el planeta. Aquello abrió un enorme debate. ¿Es buena idea que los gobiernos guarden en secreto fallos de seguridad en lugar de comunicarlos a las empresas para que puedan corregirlos? La pregunta sigue siendo motivo de discusión incluso hoy. Las pérdidas económicas provocadas por WannaCry se estiman en varios miles de millones de dólares. Pero hubo un coste imposible de calcular: la confianza. Por primera vez, millones de personas comprendieron que un ciberataque podía afectar directamente a su vida cotidiana. No hacía falta destruir un edificio, bastaba con apagar un ordenador. Desde entonces, gobiernos y empresas empezaron a invertir mucho más en ciberseguridad. Las actualizaciones dejaron de verse como una molestia. Las copias de seguridad pasaron a ser una prioridad.
y las amenazas digitales empezaron a ocupar titulares en todo el mundo. Lo más inquietante es que WannaCry no fue el último gran ataque. Después llegaron otros igual de sofisticados. Y seguramente vendrán más, porque mientras la tecnología avanza, quienes intentan aprovecharse de ella también evolucionan. La verdadera lección de esta historia no es que un virus casi paralizara medio planeta. La verdadera lección es que nuestra sociedad depende tanto de la tecnología que un pequeño error puede desencadenar consecuencias gigantescas. Así que la próxima vez que tu ordenador te pida instalar una actualización y pienses en pulsar recordármelo mañana, recuerda esta historia. Puede que tardes 5 minutos en actualizar tu equipo, o puede que esos 5 minutos sean la diferencia entre seguir trabajando, o encontrarte con una pantalla que te pida un rescate en bitcoins. Porque el día que Internet estuvo a punto de desaparecer no fue el fin del mundo digital. Fue un aviso, y, por suerte para todos, esta vez supimos escucharlo. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir los momentos más increíbles de la historia de la tecnología, suscríbete a Crónicas Digitales y acompáñame en el próximo viaje. Porque detrás de cada dispositivo, de cada invento y de cada línea de código, siempre hay una historia que merece ser contada.